Hi, my name is Elizabeth Ruby San Miguel. I am an artist and an art educator, and this is Una Plática. Las personas que me inspiraron a ser artista comenzó, por supuesto, en el hogar, que fue mi mamá, principalmente. Siempre buscó la manera que hallar una forma de entretenerme de chiquita y eso evolucionó a hacer dibujos, pintar. Y después de ahí fue a una escuela privada que se llamaba St. Peter's Memorial School, una escuela católica en Laredo, Texas, que por desgracia ya cerró. Pero ahí tenía una maestra, Miss Torres, mi maestra de primaria que quiero mucho y que aún sigo en contacto con ella. Y ella me inspiró a seguir dibujando, a explorar la pintura y siempre me metía a competencias de arte. Y yo no entendía por qué, por qué yo y a veces muchos de mis compañeros no. Y fue cuando platicó conmigo y me comentó que vio algo en mí que puede evolucionar a una carrera artística. Entonces, gracias a mi mamá y luego mi maestra de arte, Miss Torres, me inspiraron desde chiquita, me pusieron esa semillita de ser una artista y ser una profesionista bajo ello. Creo que es importante que existan lugares como Centro Cultural Aztlán porque ayuda a la comunidad a fomentar el arte, buscar talento y no solamente de buscar talento, sino promover la comunicación, promover la cultura a través del arte. Yo creo sinceramente que el arte es una de las formas de comunicación que existen. Entonces, abrir las puertas a las personas a través de las galerías es impresionante, muy importante. Uno de mis programas favoritos en el Centro Cultural Aztlán fue en el que yo participé y fue crear un currículum de arte chicano basado en artistas de San Antonio. Fue una gran experiencia porque no solamente fui coautora, pero también como soy educadora logré implementar esas lecciones con mis estudiantes y logré conectar los estudiantes con los artistas locales y yo también conocer a los artistas locales. Fue una gran experiencia y entonces por eso creo que es muy importante que existan estas galerías como Centro Cultural Aztlán. El cambio o el impacto que me gustaría que hiciera mi arte hacia las personas es simplemente fomentar la comunicación. Como lo he mencionado, creo que el arte es un lenguaje visual que después se transmite a través de la voz y el pensamiento. Yo siento que el arte tiene que tener contexto, tiene que tener un trasfondo de por qué el artista lo está haciendo y con qué propósito. Ya depende de la audiencia cómo lo interpreta, pero la clave es que el arte fomente comunicación. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer con mi arte, simplemente comenzar una conversación. Lo que me sigue inspirando, de hecho, es la gente. En mis trabajos de arte cuento narrativas o historias personales sobre mi vida y en el contexto en el que vivo o en el que vivía. Por ejemplo, yo soy de la frontera de Laredo, Texas y Nuevo Laredo y entonces mi inspiración viene de la calle, de la gente que convivo, de que observo. Así que mientras haya gente y haya comunidad, eso va a seguir siendo mi inspiración. Yo me considero un artista de la frontera de Estados Unidos y México porque yo me crié en la frontera de Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Entonces, desde muy pequeña siempre he ido y venido, cruzando las barreras, cruzando la frontera. Por ejemplo, cuando nací en Laredo, Texas,
pero me crié en México. Entonces, a partir de ahí ya tengo mi identidad y mis costumbres divididas en dos y a la vez mezcladas, porque vivir en una frontera es como vivir en una subcultura. Entonces hay una mezcla de ambas culturas. Por ejemplo, celebramos el Día de los Muertos y también celebro el día de Halloween. También celebro el Día de Dar Gracias, a pesar de que no es una costumbre mexicana, pero como vivo en la frontera, o vivía en la frontera, entonces se acostumbraba en mi casa a tener cenas del Día de Dar Gracias. Otras cosas serían como en Navidad, tenemos las posadas, y también pues Navidad como se conoce en el catolicismo con Santa Claus. Entonces siento que me identifico más como una artista de la frontera, me siento más como ni soy de allí, ni soy de acá, soy de ambas partes. Un consejo que me gustaría darles a las personas que quieren ser artistas como profesión es dar el salto cuando más tengan miedo. Porque si uno se la pasa pensando, ¿y si hago esto? ¿Y si no hago aquello? ¿Qué va a pasar? El punto es dar el salto, porque créanme que ya cuando lo den, no es tan complicado como parece. Y sí, va a haber momentos muy buenos y van a haber momentos muy bajos, pero el punto es tener el ojo en la meta y seguir dando marcha hacia adelante. Una de las obras que hice fue El Reclamo. El Reclamo está basado en una experiencia personal en donde yo cruzaba todos los días el puente para ir a la universidad. Había muchas personas como yo que cruzaba diario, ya sea para ir a la escuela, para ir al trabajo o simplemente para ir al mall para comprar cosas, ¿verdad? O ir a comer a Whataburger. Sin embargo, la seguridad era muy estricta y cada vez ponían más restricciones o nuevos métodos para que un ciudadano o un mexicano cruzara hacia los Estados Unidos. Y llegó un punto que se hizo muy ridículo porque había filas que duraban más de 2 horas. Entonces, yo veía la frustración mía junto con las demás personas que cruzaban conmigo y quería transmitir eso a través de mi obra. Entonces van a ver en la obra que es como una carne procesadora. Van a ver cuerpos como de animales, como de las reses, colgadas con el gancho. Y me van a ver a mí misma colgada de cabeza. Porque yo sentía que yo hacía esto todos los días. Sin embargo, los customs siempre me presionaban con muchas preguntas, como si jamás hubiera cruzado la frontera. Tenía mi pasaporte para cruzar y aún así me preguntaban que si esa era yo, que a dónde iba, cuando ya había dicho más de una vez de que iba a la escuela, si soy yo lo de la foto. Entonces, fue mi forma de expresar mi frustración, igual a los de mis compañeros que cruzaban la frontera. Y entonces, esa serie que hice que se llama El Reclamo es una carta que hice para la seguridad de Estados Unidos, diciendo por qué nos tratan de esa forma, cuando la gente de la frontera simplemente cruza para cosas a diario. Vamos a la escuela, vamos a comer, vamos a convivir con amigos y familia. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta presión? ¿Por qué nos tratan como carne procesada o como si fuéramos terroristas? Entonces, esa fue mi primera serie, El Reclamo. La segunda obra se llama Hasta mi último aliento, que está inspirado a la persona llamada Cecilia Patricia Flores, que es una madre buscadora de Sonora. Mi inspiración y el motivo por la cual hice esta obra fue por el mes de la mujer. Quise escoger a alguien que viviera, para comenzar, no alguien que ya sea histórico, que haya fallecido. Quería alguien relevante para, nuevamente, fomentar la plática, fomentar la comunicación de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra historia. Y me gusta la gente que está haciendo un impacto social cuando hay carencia de ella. Y como ustedes saben, en México lleva muchos años ya viviendo bajo la inseguridad, bajo la violencia, bajo la carencia de justicia. Y entonces quise hacerle un retrato a Cecilia Flores, la señora Cecilia Flores, por respeto, por admiración, porque no cualquiera hace lo que ella está haciendo, pone su vida en peligro por buscar a sus 2 hijos que desaparecieron bajo el crimen organizado. Entonces,
creo que esta obra es muy impactante y espero que cuando ustedes lo miren también cause una gran impresión.